Los cronistas, ¿quiénes eran? Los cronistas eran hombres de cultura y mentalidad medievales. ¡Ajá! Me pueden interrumpir cuando quieran, me pueden contradecir, podemos abrir un debate sobre cualquier punto, ¿eh? Ustedes me van a preguntar, ya oí su pregunta que no se atrevieron a formular, ustedes me han preguntado en silencio, pero ¿cómo? Hombres medievales, pero ¿hasta dónde llega la Edad Media en España? Pues la Edad Media en España llega hasta 1492. Para Europa, los historiadores dicen más bien llega hasta la toma de Constantinopla por los turcos, 1554. Pero para la historia española, 1492. Entonces, la Edad Media en España llega hasta 1492. Descubrimiento de América, viaje de Cristóbal Colón, un año fundamental para España. Tres grandes acontecimientos: descubrimiento de América en octubre, antes 2 de enero, final de la presencia del Islam en España. El Islam se quedó 8 siglos, es algo en la historia de España. Y termina la derrota del Islam, es el 2 de enero de 1492. El 2 de enero. Y van a ver cómo varios cronistas de América estuvieron presentes en España en este 2 de enero. Y también otra fecha es la expulsión de los judíos, fines de marzo. Fíjese, 3 acontecimientos mayores. Es decir, que en España se va a afirmar la potencia de la Iglesia Católica, de la religión católica, gracias a estos hechos. Y estos hechos marcan el principio de una nueva época. En la Edad Media, durante siglos en España, era la España de las 3 religiones, de las 3 culturas, de la tolerancia. Pero los españoles victoriosos, ya se termina, está victorioso, es la unidad. Y los cronistas que viven, futuros cronistas que viven este año, este recuerdo se va a grabarles en la mente. Y en sus crónicas interpretarán estos acontecimientos, que representan estos acontecimientos. Para España, para los españoles, será un problema que ustedes leerán en las crónicas que se planteará. Estamos en un momento de transición, y siempre son interesantes estos momentos de transición, para España, entre la Edad Media y la época moderna. Pero estos cronistas de las Indias son hombres, la mayoría que han nacido en el siglo XVI o a fines del siglo XV, luego a unos los últimos siglo XVII, son hombres que tienen sus raíces culturales en la Edad Media, en otra época, y van a tener que adoptarse en la época del Renacimiento, y van a conocer el Renacimiento. Muchos harán el viaje de Italia, van a conocer a todos los grandes literatos, a todos los pintores, escultores de la nueva época del Renacimiento. ¡Qué época más rica! Pero lo que quiero insistir en una cosa es que son hombres de formación, con pies en la Edad Media y cabeza en la Edad Media. Luego su actividad será en la época moderna. Y esto es fundamental. Es fundamental, y tan fundamental que voy a pasar media hora tal vez a desarrollar este punto.
Los cronistas de indios son hombres de cultura y de mentalidad medievales. Pues bien, este historiador, Georges Boudou, en un libro que le hizo famoso aquí en México, que se llama La vida cotidiana en la América española en tiempos de Felipe II, un libro interesante, escribió esta frase: la conquista espiritual de América es, no cabe duda, la mayor empresa de transmutación ideológica de la época moderna. Qué frase más importante, la repito. La conquista espiritual de México. Esta expresión no es de Boudou, es de su maestro Robert Ricard. La conquista espiritual de México, ¿verdad? Robert Ricard, otro gran historiador francés. Pues dice, la conquista espiritual de América es, sin no cabe duda, la gran empresa de transmutación ideológica de la época moderna. Muchos valores de la península van a trasladarse a América y concretamente, especialmente a Nueva España, México y a Perú. Lo que significa que gracias a la conquista, gracias a la evangelización, se produjo entre Europa y América un enorme traslado de valores. Y van a pensar en esta frase cuando lean las crónicas franciscanas u otras, y van a pensar a este traslado de valores enorme. Y las crónicas nos muestran precisamente la importancia de este traslado. En 1492, ya lo repito, estamos en un momento crítico de la historia contemporánea, este momento de transición entre dos épocas. Y lo curioso es que en España termina una gran empresa que duró siglos, termina la Reconquista el 2 de enero, y este mismo año empieza otra empresa extraordinaria que va a ser la conquista de un nuevo mundo y la evangelización. La Reconquista se termina con la toma de Granada el 12 de octubre del mismo año. Se descubre el descubrimiento de un nuevo continente. De modo que los conquistadores siguen la empresa, en cierto modo, en otro continente, la misma empresa de lucha contra las herejías, de lucha a favor de la religión cristiana. Ellos lo sienten como un mismo episodio que continúa, una misma continuación, y lo verán, es una idea no mía, sino expresada en las crónicas. Y muchos de los que participaron en los últimos episodios de la Reconquista serán unos capitanes que se vendrán a América, unos conquistadores de la gran empresa de la conquista y de la evangelización. Lo que quiere decir es que la conquista y la evangelización es percibida en la mente de esta gente como una continuación de la historia medieval, una continuación de la lucha a favor de la victoria cristiana. No solo piensan que el descubrimiento de un nuevo mundo es la continuación, sino que estiman que y eso es una idea expresada por varios cronistas, por Obregón, creo que lo he citado por aquí, varios cronistas que dicen al fin y al cabo, los españoles han recibido un gran premio por haber luchado a favor de la Iglesia en España, en contra de la presencia de estas minorías que vivían en España y que formaban
una tan gran época de la Edad Media, de la tolerancia, la España de las tres culturas, de las tres religiones. Pues no, la nueva mentalidad, estiman estos que van a escribir las cronistas, que precisamente el descubrimiento de América es un premio que ha sido dado a España por haber expulsado a los judíos y por haber vencido a los musulmanes definitivamente con la toma de Granada. Tal era la mentalidad medieval. Bueno, la mentalidad moderna heredada de la época medieval. Y eso es muy curioso. Y lo que les voy a decir no lo van a encontrar en ningún libro. Es una idea mía y estoy muy orgulloso. Porque muchas ideas, un comentario mío, mejor dicho, porque muchas de las ideas que voy a decir, bueno, los he leído en todos los libros de la bibliografía, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que me son propias y cuando me son propias los subrayo. Una idea que me es propia es esta. Escuchen bien. Para varios cronistas, los indios que encuentran, no olvidemos que son gente que han participado en la Reconquista, estos indios al principio los asimilan a los árabes, piensan que son árabes y lo voy a probar. ¿Ves esta mentalidad? Que para ellos es el mismo combate que sigue, la misma secuencia histórica. Baltasar de Obregón escribe nada más que los indios son árabes y según él, y no es el solo en hacer esta afirmación, según él son heréticos que tienen sus alfaquíes. El alfaquí es el doctor de la ley, el fiqh en árabe, ¿verdad? El alfaquí, el sabio en la religión musulmana, que tiene sus alfaquíes y sus mezquitas. Y dicen, pues sí, aquí las mezquitas son de otro estilo que en España, tienen formas de pirámides, y las pirámides aztecas los llama él mezquitas. Dicen allí rinde culto a su Dios. Y con estas ideas que tienen en la mente, con estas ideas, los relatos de las conquistas van a situarse, estas crónicas que van a estudiar, van a situarse en una tradición medieval y van a formar parte de géneros literarios propios a la época medieval. Los autores, van a ver, hay varios autores de historias verdaderas que llaman, se sitúan en la tradición medieval de los relatos épicos, como la Crónica del Cid y otra, ¿verdad? Pienso en particular a los relatos de la batalla que ustedes leerán en las crónicas de Francisco López de Gómara o de Bernal Díaz de Castillo. Pues bien, en los relatos de las batallas de Francisco López de Gómara y de Bernal Díaz del Castillo van a ver toda esta tradición épica. En estos combates, como en los relatos medievales de la conquista, de la reconquista, van a ver cómo se oponen, hay una relación de fuerzas entre dos campos. Los cristianos siempre son un pequeño número y los adversarios en España, los árabes y aquí los indios, representan una fuerza muy importante, son muy numerosos. Y lo interesante del relato tan medieval es que van a mostrar cómo Dios
viene a compensar esta debilidad del número de los combatientes cristianos. Puede vencer a los cristianos gracias a la ayuda de Dios, que manifiesta su presencia muchas veces, tanto en España como aquí, en la lucha contra los indios, de un santo famoso, Santiago Apóstol. Y en Santiago Apóstol se va a aparecer encabezando los ejércitos cristianos como un caballero medieval, en su caballo armado, con su armadura. Va a aparecer numerosas veces. Y se hablará del Santiago Matamoros en España. Y aquí de Santiago Mataindios. Fíjese qué perversión, ¿verdad?, de la religión, hacer de un santo un matador, un asesino, uno que mata a musulmanes y a indios. Pues en la mentalidad medieval era normal. Había una orden de Santiago y los españoles se escandalizaban por tanto. Entonces, en tales circunstancias, Dios está en el campo de los cristianos, en España contra musulmanes y aquí contra indios, en este enfrentamiento. Y para los cronistas van a ver, es el enfrentamiento del bien y del mal. Y numerosos relatos de batallas empiezan de esta manera. Verán muchos relatos de las crónicas, empiezan así, con frases de este tipo: después de habernos encomendado a Dios y a Santa María de todo nuestro corazón, e invocando el nombre de Santiago, y terminas estos mismos relatos con las fórmulas de este tipo. Cuando termina ya la batalla, agradecen a Dios, a la Virgen y al Señor Santiago, que, no cabe duda, nos ayudaba. Y son relatos tipos que se repiten, ¿verdad?, en todo, en un ambiente épico. Es la continuación de la mentalidad medieval y de los textos medievales. Les recuerdo, por ejemplo, el poema de Miocid, que se escribió en España en la Edad Media, en 1140. Pues en el poema de Miocid expresa este apoyo de Santiago de esta forma. Se dice que es ayudador de los cristianos, que viene a ayudar a los propios cristianos, ayudador a los cristianos, y dice además, escuche, le cito un solo verso, pero que es muy significativo: los moros llaman Mafomat. Mafomat era la traducción en la Edad Media de Muhammad. Muhammad, Mahoma, en la Edad Media se decía Mafomat. Pues los moros llaman Mafomat. Cuando van al combate gritaban el nombre del profeta o la profesión de fe, proclamaba que hay un solo Dios, que es Allah, con muchos gritos. Y los moros llaman Mafomas y los cristianos Santiago. Es decir, que Santiago es la figura que se expone, que se opone a la figura del profeta del Islam. Así los cristianos hicieron de su guerra una cruzada, como lo hicieron en la época, en tiempos de la Reconquista, y de Santiago un catalizador de energía. Con el descubrimiento de América, las circunstancias cambian y el marco geográfico también ya toma la dimensión de todo un continente. Entonces, cuando se produce en tiempos de la conquista y de la colonización, este enorme traslado de valores
que señalaba antes citando a Boudou. Y en Castilla, en el curso de la Reconquista, según los cronistas, Santiago se apareció 38 veces. 38 veces. Y parece que Santiago se subió en el barco con los conquistadores cuando se vinieron aquí. No se dieron cuenta, pero formaba parte del viaje. De polizón, sí. Y entonces el Santiago va a ser casi tan bien como en España, solo que se aparecerá 14 veces en los combates contra los indios de la conquista. 14, no, perdón, exagero, 13 veces. Y los cronistas, por su parte, en los relatos de la batalla, recrearon el ambiente épico medieval, hasta tal punto que nos sorprende mucho cuando leemos las batallas de las crónicas. Voy a tomar un ejemplo rápido. Van a ver qué sorprendente está en la crónica el relato de batallas. El caso de la batalla de Centla, primera gran batalla, ¿verdad?, de Cortés. La primera contra los indios en marzo de 1519. 3 cronistas relatan esta batalla en las crónicas, en términos muy cercanos, hasta si su interpretación a veces divergente. Entre los cronistas hay 2 soldados de Cortés que estuvieron testigos, que estuvieron en la batalla, testigos de los hechos. El uno, Andrés de Tapia, escribe una relación sobre la conquista de México y lo escribe en los alrededores de 1547. Y el otro soldado de Cortés, escribe también una relación de esta batalla, Bernal Díaz del Castillo, el autor de la famosa historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Y el tercer cronista es López de Gómara. Interesante López de Gómara, porque nos da un testimonio de la conquista, pero nunca estuvo en México, no estaba en la batalla. Solo conoció el testimonio de Cortés, Cortés se lo relató, y él, casi al dictado de Cortés, escribe el relato de la batalla, López de Gómara. Y él, en su historia de la conquista de México, inspirada por el testimonio de Cortés. Para los 3 cronistas, hay puntos de contacto, claro está, pero hay divergencia, como lo vamos a ver. La situación de los españoles era grave, ya que los indios eran en número mucho mayor que los españoles. Y los 3 cronistas crean un ambiente épico del combate, multiplicando los hipérboles. ¿Saben lo que es los hipérboles? Las exageraciones en el número, en el ambiente, y son relatos a base de hipérboles a la usanza medieval. Así que Bernal Díaz del Castillo escribe: cada uno de nosotros tenía como adversarios a 300 indios. Un cristiano, 300 indios. Y escribe: y nos disparaban flechas y piedras que caían sobre nosotros como si fuera una nube de granizos. ¿Ven? La literatura épica con sus exageraciones, con sus hipérboles. Y en cuanto al combate, evoca
el ambiente de los combates que la literatura épica medieval nos ha transmitido. ¿Y cómo se caracterizaban estos combates medievales? Se caracterizaban con alaridos y batahola, dos palabras de origen árabe. Alaridos son los grandes gritos y la batahola todo el ruido de donde venga, un gran ruido que forman parte del ambiente del combate según la literatura medieval. Y Bernal Díaz evoca alaridos, bataholas, estamos en ambiente medieval, pero además, escuche lo que dice. Y decían los indios, entre sus alaridos, entre sus gritos, escucha el cronista y que oye, que gritaban, alala, alala. La deformación, Allah, Allah, Allah Akbar, Dios es el mayor. Y cree el cronista Bernal Díaz, escucha que los indios invocan a Alá y gritan Allah, Allah Akbar. ¿Se dan cuenta? La historia que se viste de literatura. Y a través de esta palabra, el cronista, y no lo invento, leerán el texto, el cronista asimila completamente los indios a los musulmanes de la Reconquista, que iban luchando, invocaban el nombre de Dios, de Allah, y gritando para animarse su profesión de fe, la ilallah, wa Muhammad Rasulallah, la ilallah, no hay más Dios que Allah, y Muhammad el profeta es su mensajero, invoca a Dios, invoca a su profeta. ¿Hasta qué punto puede llegar la deformación de la realidad, como lo dice Bernal Díaz, verdad romanesca y verdad historiográfica? Ya podemos plantear con este ejemplo el problema, y esto es una de las claves de la lectura. Cuando lean las crónicas, por favor, vean las influencias literarias, las influencias de la Edad Media. Si no, si lo interpretan literalmente, pueden hacer contrasentidos. Documentos históricos, las cronistas, cuidado, relatan acontecimientos, pero lo relatan a su manera. Y esto es una clave importante, que quiero aclarar desde ahora. Además, los tres cronistas que he citado, los tres cronistas relatan la presencia de un caballero, quien sobre su caballo intervino a varias veces a favor de los españoles. Pero los tres cronistas interpretan, es decir, que relatan un hecho, una batalla, pero hay una interpretación. Que apareció un cronista, sí, pero ¿quién será? Que apareció un jinete, pero ¿quién va a ser este cronista? Vamos a ver, los cronistas difieren en la interpretación. Según Gómara, todos los soldados por unanimidad dicen que es Santiago, patrón de España, y que Santiago aparece aquí a la frente de las tropas cristianas para darle la victoria. Muy bien, es el testimonio y la interpretación de Gómara, que no estuvo presente, pero que tuvo el relato de Cortés y de otros. Pero otros, devotos de San Pedro, dicen, no era Santiago, era San Pedro. Según su propia devoción lo interpreta. Y Bernal Díaz del Castillo, es interesante la postura de Bernal Díaz del Castillo. Escuchen, Bernal Díaz del Castillo, hombre de transición entre dos épocas, un pie y la cabeza
la Edad Media, pero también hombre del Renacimiento. Y el Renacimiento introduce el valor crítico. No solo son los dogmas como en la Edad Media, sino hay que relativizar las cosas, cuidado. Y entonces, con una nota de humor, yo diría, escribe: puede ser que, como lo afirma Gómara, dice Bernal Díaz de Castillo, se tratara de uno de los gloriosos apóstoles, tal vez Santiago apóstol, tal vez San Pedro apóstol, quién sabe. Pero para mí, dice, que no soy más que un pobre pecador. Pues no pude ver, no fue digno de ver aquel caballo, ni su jinete. Visión humorística, una manera de poner en duda una tradición de la aparición de un santo que va a dar la victoria a las tropas. Es decir, que aparece el espíritu crítico del Renacimiento a través de estas visiones que todavía no están indicadas. A través de esta frase comprobamos que aunque estemos todavía en pleno ambiente medieval, empieza a aparecer por alguna quiebra aquí en la visión el espíritu crítico que será característico de la época nueva del Renacimiento.